Antes de comenzar con este video, quiero agradecer por la cantidad de visualizaciones que han tenido los videos de los 10 vikingos más famosos de la historia y también al de Sun Wukong. Y obviamente a todos los que se suscribieron a este canal. En la historia, miles de razas guerreras sobresalieron en el campo de batalla por encima de los demás, ya sea porque eran fríos, sanguinarios o poseían increíbles estrategias bélicas que dejaban al enemigo sin fuerzas y oportunidades para luchar. Es por eso que hoy te traigo las 10 tropas de élite más letales del mundo. Samuráis. Su vida se basaba en seguir el Bushido. Lealtad, deber y sobre todo el honor eran los códigos de vida que procuraban seguir durante su existencia. Estaban dispuestos a dar la vida con el objetivo de defender a su país. De seguro no te hubiese gustado toparte con una de sus katanas afiladas. Los samuráis muchas veces ofrecían sus servicios de guerreros a los señores feudales de Japón, considerándolos los primeros mercenarios de la historia. Espartanos. Los espartanos eran la fuerza militar principal de Esparta. Estos guerreros fueron criados desde muy niños a ser máquinas de guerra. Al cumplir los 7 años, los niños espartanos abandonaban sus casas y quedaban bajo la autoridad de un paidónomo. Lo esencial de su formación consistía en endurecerlos físicamente por medio de la lucha y el atletismo, en aprender el manejo de las armas, a marchar en formación y por encima de todo a obedecer ciegamente a sus superiores. Un dato perturbador de esta civilización es que a los bebés se les evaluaban físicamente. Si el bebé venía con alguna malformación o enfermedad, eran arrojados desde el monte Taygeto en el valle de Cestas, y si eran dignos, se les dejaba vivir. Vikingos. Está clara mi preferencia hacia esta cultura, pero independiente a esto, los vikingos fueron guerreros totalmente fríos y estrategas. Se ganaron su reputación de bárbaros gracias a atacar a Roma y luego de que estos mismos los llamaran de esa forma. Causaban temor a sus enemigos con solo saber que uno de sus barcos arribaban en sus costas. Se dedicaron a navegar por los mares escandinavos y sajones, saqueando monasterios, a la ganadería y agricultura. Los vikingos tuvieron al mando muchos personajes importantes, los cuales describo mejor en uno de los videos del canal. La Legión Romana. El legionario romano se ganó la reputación de ser el ejército más organizado y temible de la antigua Roma. Las legiones romanas se dividían en grupos de más de 4.000 hombres preparados para la guerra. Su enorme capacidad estratégica y su unión los hicieron letales a lo largo de su historia. El legionario estaba generalmente armado con 2 jabalinas, una espada y en ocasiones un puñal. Para su protección portaba un casco, una armadura de anillas, placas o escamas y un escudo rectangular que llevaba una protección metálica. El ejército mongol. El ejército mongol se consagró como el mejor ejército del mundo por sus estrategias y movilidad a la hora del ataque.
Bajo el liderazgo de uno de sus generales más famosos, llamado Genghis Khan, y sus descendientes tuvieron las mejores tropas de caballería ligera y arqueros a caballo. Un método único que usaban los mongoles para entrenar fueron las grandes excursiones de caza organizadas anualmente. Los jinetes mongoles formaban un gran círculo y obligaban a todo tipo de animales a ir al centro. Después, a la orden de su comandante, empezaban a matarlos. Si un cazador mataba a cualquier animal antes de tiempo o si dejaba que un animal escape del círculo, era castigado. Este era un excelente modo de entrenar, pues además de practicar las maniobras dinámicas que usaban en el campo de batalla, se divertían por medio de la caza y sin olvidar el banquete que se venía después. Guerreros águila. De por sí, los guerreros mexicas eran feroces y estrategas, pero dentro de esta milicia existía una facción conocida como los guerreros águila, que junto a los guerreros jaguar componía la élite militar del antiguo imperio azteca. La táctica característica del guerrero águila consistía en una incursión rápida y estratégica a los asentamientos o campamentos enemigos, en grupos separados de los cuales se desprendía un contingente de fuerzas especiales. Según se peleara, se podía obtener diferentes recompensas como algún título de nobleza. Estos guerreros vivían cerca del Templo Mayor, donde tenían su cuartel y habitaciones especiales. Era en este lugar y en el recinto principal del Templo Mayor donde recibían su entrenamiento. Medjay egipcio. Los Medjay han pasado a la historia como la guardia de élite que protegía la vida del faraón y sus cercanos. Procedentes de diferentes partes de Egipto, es muy probable que fueran reclutados como mercenarios o forzados a entrar en el ejército tras ser prisioneros. Con el tiempo, pasarían a integrarse en el ejército del faraón y su habilidad les habría destacado, convirtiéndolos en una especie de policía militar, entre cuyas tareas se encontraban ejercer como escolta de los exploradores, mantener en orden de la ciudad, proteger las tumbas y lugares sagrados de posibles ladrones. Si querías ser un Medjay, debías tener una capacidad de lucha tanto a mano armada como desarmado. Debían ser rápidos, sigilosos y ágiles, pero sobre todo debías seguir órdenes del faraón. Persas. Los persas eran considerados inmortales. Obviamente no lo eran, pero se ganaron este apodo por su bajo número de batallas perdidas. El ejército persa consistía en más de 10.000 hombres. Este número parecía que nunca acababa, ya que si alguno moría, era reemplazado inmediatamente por otro totalmente idéntico a él. Los persas eran tropas ligeras que combatían con lanzas cortas, espadas y arco. Su armadura de láminas solía quedar cubierta por ricas telas y túnicas que reconocían su estatus dentro del ejército y de la propia sociedad. Maorís. Los maorís sin duda eran guerreros muy temidos entre los demás pueblos de la isla Polinesia. La estrategia principal guerrera de los maoríes se basaban en la emboscada, los amagos de ataque y las falsas retiradas. Todo eso antes de la introducción de los mosquetes gracias a los europeos. Era muy raro que se dieran batallas abiertas cuerpo a cuerpo. No tenían el mismo sentido de la disciplina que los ejércitos actuales, ni tampoco los jefes maorí eran necesariamente comandantes. Una de las características más famosas de esta tribu es que
antes de realizar una batalla, realizaban el famoso haka. Se decía que así obtenían fuerzas místicas provenientes de los dioses. Templarios. Los templarios eran una orden militar cristiana que resaltaron en la Edad Media. Participaban en las famosas cruzadas y fueron considerados una de las órdenes militares mejor preparadas de la historia. Llegaron a atemorizar a reyes y poblaciones enteras y tuvieron que ser erradicados por completo después de que su poder no parara de crecer durante más de 2 siglos.